Televidentes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos hoy jueves 23 de marzo de este 2023. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través, como siempre, de www.eltelegrafo.com.es o a través del dial de Pública FM en todo el país y, claro, nuestras redes sociales. Esta noche no nos acompaña María Mercedes Castro, pues tiene un pequeño problema de salud. La esperamos el día de mañana. Iniciamos. Como lo anunciamos, Guayaquil enfrentó la noche más complicada de este invierno por las condiciones atmosféricas. Al menos 37 calles se inundaron y el Comité de Operaciones de Emergencia se activó para atender la situación. No hay víctimas mortales ni heridos, pero damnificados que necesitan albergues. Espérate, ayúdame. La incesante lluvia de la noche del miércoles en Guayaquil, la más intensa de los últimos días, provocó que la urbe amaneciera así, inundada. Según el INAMI, 199.5 milímetros de litro por metro cuadrado de agua se registraron por el clima torrencial. El responsable, el invierno, que produjo tres cosas sobre la urbe: intensas lluvias, tormentas eléctricas y subida de marea. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se activó, pero en palabras de la alcaldesa Cintia Viteri, el pronóstico venidero no es optimista. Un evento así de grande, así de fuerte, que puede repetirse desde esta noche hasta el sábado. Esa es la información que tenemos del INAMI. 250 bomberos se desplegaron por la ciudad junto a 300 funcionarios de Interagua para destapar las alcantarillas, otra de las causas para que las calles estén anegadas. Los sectores más afectados son Urdesa, Suburbio, Vía Adaule, Alborada, Samanes, Guayacanes y Juan Tancamarengo, para un total de 37 calles con acumulación de agua. El presidente Guillermo Lasso también se pronunció en la mañana y mediante su cuenta de Twitter informó que la Secretaría de Gestión de Riesgos está desplegada para atender a los ciudadanos que lo necesiten y se levantará un albergue temporal. Sin embargo, no ha sido necesario, según manifestó la alcaldesa Viteri. Y aunque algunos guayaquileños se han tomado la situación con gracia, a ver, vecino, salude. Al igual que la alcaldesa con una broma considerada inoportuna, la tormenta en el puerto principal pareciera que es el abrebocas de un nuevo fenómeno del Niño. Lautaro Andrade, Noticias 7. Pero además del fuerte temporal en Guayaquil, amaneció este jueves sin transporte público urbano, lo que complicó la movilidad de los ciudadanos que tuvieron que optar por otros vehículos para realizar sus actividades, incluyendo camiones. Ese era el panorama en uno de los puntos con más afluencia de pasajeros, la terminal terrestre de Guayaquil, con decenas de usuarios en espera de movilizarse desde muy temprano, pero no podían hacerlo por el paro de transportistas, no habían unidades. O sea, sí se escuchaba del paro, pero o sea, no estaba concreto, pues yo voy como para el Hilton Colón, pero no hay cómo transportarse. ¿Ahora cómo se va a movilizar? A ver cuánto cuesta un taxi para ir para allá. Llegaban personas de otras provincias y tampoco tenían cómo movilizarse. Mal, porque imagínense uno que no es de aquí con la novedad. Viene a hacer algunas diligencias, Sí, tal vez. ajá, diligencias. Si bien no se ven unidades de transporte público en ningún sector de Guayaquil, ciudadanos tuvieron que elegir otras alternativas y sobrepagar en ciertos medios de transporte que lograron encontrar. Nada, nosotros aquí pagando un carro, un bus hasta la mitad. Estaba lleno de agua, coger otro bus. Okay. Y así seguimos, oigan. Y no es tan malo con este paro que están haciendo. Mientras la ciudadanía clama el servicio público, integrantes de la FETUC realizaron una paralización para buscar vínculos con autoridades de gobierno. En un momento vamos hacia el Palacio de Justicia porque voy a entregar firmemente con el abogado de todos los transportistas nuestro derecho en acción de protección y medidas cautelares. Procederemos y estoy coordinando para ir a la gobernación del Guayas y hacerle conocer al gobierno local y trasladar al gobierno nacional que esto no es político, esto es gremial. Y buscar los puentes necesarios. En redes sociales se manifestaban las formas de movilización en decenas de habitantes. Ya en horas de la tarde, el gobierno central informó que, como resultado del diálogo con el gremio del transporte,
se acordó levantar la paralización de los buses. La Gobernación del Guayas participó en esta reunión para convencer a los transportistas de reanudar el servicio, principalmente por las afectaciones climáticas. El próximo 5 de abril se mantendrá una reunión entre la Gobernación, el alcalde electo Aquiles Álvarez y los transportistas a fin de delinear futuras acciones. Un fallecido y más de 2.000 afectados es el saldo del fuerte invierno en la provincia de Los Ríos. El presidente Guillermo Lasso dispuso el financiamiento a la prefectura para atender la emergencia. Por disposición del presidente de la República, el ministro de Economía deberá proveer liquidez financiera a la prefectura de la provincia de Los Ríos para atender los estragos por el invierno, donde ya se han registrado 61 emergencias entre inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra. Producto de ello, una persona falleció y 2.282 personas han resultado afectadas. Hay afectación en 534 viviendas, tenemos 11 viviendas destruidas, hay básicamente afectación en las vías. A causa del temporal se fue abajo el puente de la Vitalia en el cantón Montalvo por el colapso de sus bases. Aquí se dijo que será intervenir. El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Colegio de Ingenieros, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, lleva a cabo la obra con financiamiento del gobierno. Según el primer mandatario, existe una deuda de obras en el cantón Montalvo y Babahoyo. Por eso se brindará financiamiento para resolver los problemas de estas localidades. El del BEDE, del Banco de Desarrollo, poder financiar proyectos de agua potable, proyectos viales, tanto urbanos como rurales, para poder sacar adelante a la provincia. En temas de seguridad, dijo que en la provincia de Los Ríos se llevan a cabo operativos llamados CAMEX, que son trabajos en conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para la incautación de armas, porte ilegal de armas en la provincia. La mayoría de afectados pertenecen al cantón Montalvo y existen también centenares de damnificados en Vinces, Baba, Palenque, entre otros. Edison Saavedra, Noticias 7. A pocas horas de finalizado el plazo, los proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso presentaron el documento con cambios hechos tras algunos errores identificados en el proceso de calificación. Este viernes se reunirá el Consejo de Administración Legislativa para nuevamente revisar la solicitud, paso previo a su envío a la Corte Constitucional. La solicitud de juicio político fue ingresado a las 14 horas con 36 minutos de este jueves 23 de marzo en el sistema digital de la Asamblea, a pocas horas de fenecer el plazo dado por el CAL para los ajustes necesarios en el documento, aunque en el legislativo ya dicen que incluso con las correcciones siguen habiendo errores. Para subsanar un error invoca otro error o con otro error y se convierte en una bestialidad jurídica. Una asambleísta invoca una sentencia de la Corte Constitucional sobre la producción de alimentos balanceados para animales. No puede ser que entre 47 más 15 más 10 y tanta asesoría no hagan una demanda bien. Pero también entre los pasillos de la Asamblea hay quienes apuntan a que el plazo ya se cumplió y el pedido se cayó. Los interpelantes quieren hacer es corregir un documento y por lo tanto esto implicaría preguntarle a quienes firmaron si están de acuerdo con este cambio en este documento, porque ya no sería el mismo documento inicial que ellos firmaron. El plazo ya había precluido, por lo tanto este proceso está más que viciado. En todo caso, el Consejo de la Administración Legislativa ya fue convocado para este viernes de forma virtual a las 14 horas 20 minutos para reunirse, analizar y calificar este pedido haciendo un repaso de los requisitos de forma y, en caso de estar en regla, enviarlo a la Corte Constitucional. Carolina Basante, Noticias 7. El titular del organismo es Ali Lozada Prado, doctor en jurisprudencia por la Universidad de Alicante, ahí miren en pantallas. Ha sido docente universitario, invitado en varias universidades ecuatorianas e iberoamericanas.
La vicepresidenta de la Corte es Carmen Corral Ponce, doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica de Quito, además de dos posgrados en la Universidad Georgetown y Washington de los Estados Unidos. Fue además intendenta de Seguridad Social y ha trabajado en varios estudios jurídicos privados en Ecuador y Estados Unidos. Carla Andrade Quevedo, jueza constitucional, doctora en jurisprudencia por la Universidad de San Francisco de Quito y PhD y magíster por la Universidad de Sevilla en España. Fue asesora de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Planificación. Ha sido docente de universidades como la Andina Simón Bolívar, la SEC y San Francisco. Alejandra Cárdenas, jueza constitucional, doctora en jurisprudencia. Cuenta con maestrías y especialidades en la Flaxo, la Pontificia Javeriana de Colombia. Además es miembro de la Red Latinoamericana de Refugiados y docente universitaria. Joel Escudero Solís, juez constitucional, es doctor en leyes y PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de un posgrado y maestrías en Derecho y Economía. Fue vicerrector del Instituto de Altos Estudios IAEN, además de decano y Derecho de la misma universidad. Enrique Herrería Bonet, juez constitucional, doctor en jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil, posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, en España. Fue intendente del Guayas y diputado en el Congreso del 98 al 2004, además de magistrado del Tribunal Constitucional del Ecuador y abogado en libre ejercicio. Teresa Núquez Martínez, jueza constitucional, doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica de Guayaquil y magíster en arbitraje y mediación de la Universidad de Salamanca, en España, además de directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y profesora invitada en varias universidades. Richard Ortiz Ortiz, nuevo, juez constitucional, doctor en jurisprudencia de la PUCE en Quito y estudios de posgrado en la Universidad Heidelberg en Alemania. Además fue docente en varias universidades de las Américas, la San Francisco, la Internacional. Y además fue asesor en la Asamblea Constituyente. Finalmente, Daniela Jarrín Marín, jueza constitucional, es abogada por la Universidad de San Francisco de Quito, tiene maestrías en leyes en la University de New York, en la de Columbia, y además fue vicepresidenta de la Corte Constitucional del 2019 al 2022. Además ha sido docente universitaria y funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos son los jueces que tendrán a su cargo revisar esto. A propósito y en otros temas, el asambleísta Ricardo Vanegas solicitará al Pleno de la Legislatura levantar la reserva del informe sobre el Servicio de Rentas Internas de presuntas vinculaciones de políticos ecuatorianos con lo que se denomina la mafia albanesa. El informe con el que se busca llevar a juicio político al presidente de la República habría ocultado más información, en donde estarían aparentemente relacionados los mismos asambleístas, que a criterio del legislador Ricardo Vanegas tendrían nexos con la denominada mafia albanesa. Esto es mucho más grave y es lo que yo advertí que la asambleísta Veloz guardó, porque ahí se logra ver el vínculo que hay entre Fidel Alcíbar Barrio Nuevo con la asambleísta Veloz. No es que este señor Alcíbar ha sido visitante de la Asamblea, era el que la auspiciaba en la campaña que ella tenía para precandidata a la alcaldía de Santo Domingo. Y si usted me pregunta quiénes son amigos de los albaneses, ahí está. Vanegas también señaló que se espera que el presidente de la Asamblea Nacional dé paso al cambio del orden del día en la próxima sesión de la legislatura para poder levantar la reserva del informe entregado por parte del Servicio de Rentas Internas, en donde se completaría la información de los nexos en estos presuntos hechos ilícitos. Y mañana vamos a ver, pues, qué asambleístas quieren levantar esa reserva del SRI, porque ahí están todas las empresas que han hecho negocios con el sector eléctrico, que son amigos de ellos.
Para Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción, la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad con el Ecuador y no debe ocultar información de ninguna índole. Debe darse todas las facilidades para que ni el juzgador ni el juzgado tengan dificultades y no se generen posteriores opiniones que pueden impedir que la transparencia de este proceso sea la más idónea. Para el asambleísta Ricardo Vanegas, de confirmarse la relación de varios legisladores y otras personas con la denominada mafia albanesa, Fiscalía tiene una labor importante en esclarecer hasta dónde llegaron sus tentáculos, pues podría haber contaminado más instituciones en el país. Como lo anunciamos, al menos 8 casos de violencia sexual en el sistema educativo se han registrado entre el 2022 y el 2023, según reporta la iniciativa Rescate Escolar. Esta problemática se suma a otros tipos de violencia en las aulas ecuatorianas. Un nuevo escándalo de violencia sexual en el sistema educativo del Ecuador enciende las alertas y trae a la memoria casos dolorosos y emblemáticos como el caso Ampetra, el caso de Paola Guzmán Albarracín o el ocurrido apenas hace un año en el Colegio Dillon en Quito, en donde una joven fue violentada sexualmente por el conductor de su recorrido. Ecuador, de hecho, es el primer país llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tipo de violencia sexual, y en ese momento se establecieron, además de la responsabilidad del Estado, también la adopción de medidas de reparación y no repetición. Esto último, uno de los aspectos que queda pendiente. Todavía seguimos viendo patrones como lealtades gremiales que socapan a los agresores, la ausencia de políticas integrales de... El Ministerio de Educación tiene en su web un detallado protocolo de acción en casos de violencia sexual que implica que en un plazo de 48 horas se presente la denuncia en Fiscalía y se dé acompañamiento a la familia y la víctima. Según datos oficiales, entre 2014 y 2021 se reportaron 28.000 casos de violencia sexual en el ámbito educativo. Por su parte, la iniciativa Rescate Escolar mantiene un registro más actualizado y en sus datos, entre 2022 y 2023, dicen, ya suman 8 casos graves. Y hablo, por ejemplo, de niños violentados por un psicólogo en Cuenca, 13 niños. Hablo de niñas en una escuela rural de Santo Domingo, 30 niñas abusadas sexualmente por un profesor. Aunque Martínez apunta a que la violencia sexual no es el único problema en este sistema educativo, sino también existe violencia física y psicológica que se ha dejado de lado. O sea, tenemos un abanico de formas de violencia dentro de las instituciones educativas y fuera de ellas que hace que este lugar no sea seguro. Carolina Basante, Noticias 7. Mucha atención, el Servicio de Rentas Internas SRI anunció que los denominados anfitriones deberán grabar los servicios de Airbnb y Booking con el 2% del IVA. Los dueños deben emitir comprobantes por actividad de servicios de alojamiento. Para ello tendrán que registrar su RUC, incluyendo la actividad económica en servicios de alojamiento. Prestados por anfitriones. Nuevamente hay una fecha tentativa para la inauguración de la operación del Metro de Quito. En entrevista, el gerente de la empresa explicó cómo se encuentra la obra y cómo entrará a funcionar. Aunque el alcalde de la capital, Santiago Guarderas, informó que la operación comercial del Metro de Quito empezaría el 17 de abril, su gerente Roberto Custode es más cauto en confirmarlo. Estamos muy próximos ya, en realidad. Nosotros hemos trazado una hoja de ruta, me refiero a la actual administración de la empresa Metro de Quito, desde el mes de octubre del año 2021, y esta hoja de ruta hemos venido cumpliéndola hito por hito. Asegura que hasta el 15 estará todo listo, pero no adelantó cuándo entraría en operación. Lo que sí confirmó es que una vez que opere será en 2 franjas horarias. La primera será en la hora pico de la mañana y la segunda en la hora pico de la tarde. De tal manera que el ciudadano ya lo pueda utilizar para ir a su trabajo todos y volver los días. Todos los días, de lunes a viernes, y los fines de semana, muy posiblemente con una franja horaria más bien coincidente con la tarde y noche. Custode explicó además cómo operará en los primeros días de integración con otras unidades de transporte.
son 45 centavos para el viaje sencillo en el metro y son 60 centavos cuando la persona integra el metro con alguna otra modalidad de transporte público, ya sea los buses de la empresa de pasajeros de Quito, Trolebús de Ecovía, o cualquier otro autobús que provenga del sistema integrado de transporte público. No estarán integrados desde el día 1, pero los sistemas informáticos están preparados para ir progresivamente integrándose y creciendo. La estimación es que en un plazo de alrededor de 18 meses, todos los sistemas de transporte público ya deberían estar integrados. ¿Cómo se podrá viajar en metro? Pues cada persona que viaje en el metro debe tener una cuenta. Entonces, usted va en la primera etapa a acercarse o a una taquilla o a una máquina ATM y ahí realizará una recarga en efectivo, $10, $5, $1, lo que usted considere pertinente. Ese dinero va a acreditarse automáticamente en su cuenta, entonces aparecerá en su cuenta ya el valor acreditado. Y luego usted solicitará o en la taquilla o en la máquina ATM la impresión de un código QR o bien a través del acceso a web usted puede obtener un código QR en formato digital. El Metro de Quito fue inaugurado como obra en diciembre del año pasado. Sin embargo, hasta la fecha, no funciona de manera comercial. Andrea Orbe, Noticias 7. Esta semana les presentamos un reportaje sobre la disputa legal por un terreno privado que buscan expropiar para el relleno sanitario de El Inga. Esto es en el oriente de Quito. Lautaro Andrade nos explica cuál es la diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario y cómo funciona. Aquí se depositan 2.200 toneladas de residuos sólidos. Calcular cuánto hay en total almacenado es imposible, pues el 95% de este lugar está literalmente sobre basura. La diferencia de un vertedero, de un botadero, es que simplemente en el suelo natural echamos el residuo y lo disponemos sin ningún tipo de control. Un relleno sanitario, en cambio, es un espacio para compactar la basura y disponerla mediante capas llamadas celdas para formar cubetos. En el de El Inga hay 10 cubetos y se alistan para construir uno más. Los residuos sólidos llegan a este sitio en Pifo desde la ciudad en tractocamiones con capacidad para 30 toneladas. En este momento estamos presenciando que se abren las compuertas, el camión empuja el residuo, el cual es conformado con nuestra maquinaria y luego posteriormente compactado para ser dispuesto en celdas, las cuales son técnicamente luego cubiertas con cobertura de suelo natural para conformar de esta manera los cubetos del relleno sanitario. Este proceso es diario, en 3 turnos con 12 unidades, pero ¿qué pasa luego? Pues los desechos compactados se convertirán con el tiempo en abono. Hasta eso, de ellos se desprenderá un líquido llamado lixiviado que viaja por tuberías hasta estas piscinas. Existe un riesgo de intoxicación si es que se lo traga el lixiviado. A la piel puede producir un poco de irritación, pero sí ha sucedido que los animalitos se nos han caído al relleno y al lixiviado, pero no sucedió nada. Su olor es tan potente que acercarse por primera vez golpea como una cachetada y disipa el apetito. El olor a nitrógeno amoniacal. Es un olor un poquito concentrado, pero es el producto de todos nuestros residuos de la ciudad. En el relleno hay una serie de chimeneas para evacuar el gas metano. Por este momento podemos ver cómo está saliendo el biogás. Este biogás no tiene las condiciones para ser ni explosivo, ni siquiera producir combustión. El biogás se utilizará para generar 5 megavatios de electricidad que benefician a 40.000 personas. Pero su olor es ácido y tras unos cuantos minutos de contacto directo, marea. Hace 20 años que los residuos de todo Quito se depositan en El Inga. Hay un proyecto para que en estas 2 hectáreas el hueco que vemos se convierta en un cubeto, el número 11. Será construida de manera técnica, cuenta con una consultoría con su verdadera firma de responsabilidad y con un consultor de excelente calidad, la cual garantiza de que el río Inga estará intacto con la disposición de residuos. Un detalle importante es que no hay basura sobreexpuesta. Todos los residuos se cubren con tierra que es utilizada para las excavaciones y también con cal. De esa manera evitan que proliferen olores, animales y sobre todo contaminación. Desde el relleno sanitario de El Inga con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade, Noticias 7. Y en este entorno de conservación y ambiente les queremos contar que Ecuador celebra la Hora del Planeta con un llamado a frenar el desperdicio de alimentos. En el país se botan cerca de 1.000 toneladas de comida al año. La Hora del
del planeta se convirtió en una de las acciones ambientales de la sociedad más grandes del mundo, que se realiza el último sábado de marzo. El objetivo es llamar la atención ciudadana y de los gobiernos sobre temas ambientales. Este año el enfoque es el desperdicio de los alimentos. La mayor tasa de deforestación que se da en el Ecuador, que alcanza entre los 60 y 80 mil hectáreas por año, se realiza para producir alimentos, para producir agricultura, ganadería. A ello se suma otra problemática. En el país se botan a la basura el 40% de alimentos que compramos en mercados y supermercados. Esto representa casi 1000 toneladas de comida desperdiciadas al año y eso tiene un costo económico. Más de 350 millones de dólares le cuesta al país. Al menos el 40% de la población no tiene acceso a una buena alimentación y un tercio de niños posee desnutrición crónica, explica Tarcisio Granizo, director de la ONG WWF. Quien manifiesta que con el ánimo de levantar una voz por este tema, el sábado 25 de marzo se efectuará el tradicional apagón de luces y usted desde casa se puede unir. Apagar la luz durante una hora de 8:30 a 9:30 de la noche. Esto es algo que se hace en todos los países del mundo. Pero también puede ser parte del cambio con pequeñas acciones al cocinar. Por ejemplo, restos de hortalizas que piensa que no los va a utilizar le pueden servir. El chef Esteban Tapia nos da un tip. Yo puedo poner a hervir agua, una ollita pequeña, y ahí voy poniendo las cáscaras de la zanahoria, las primeras hojitas de la cebolla, la parte verde si no la vamos a usar o si no nos gusta. Y dejamos que esa agua se cocine un ratito, va a tomar mucho color, mucho sabor. Y después, cuando vamos a hacer la sopa o vamos a hacer, no sé, un seco de pollo o un guiso, y en vez de poner el agua directamente de la llave, ponemos ese caldito que hemos hecho. ¿Qué suele hacer con las cáscaras de la papa? Le damos una opción. En lugar de botarlas, las lavo bien. Las pongo en una bandejita de horno con un poquito de sal y un chorrito de aceite. Les mezclo y les meto al horno. Y luego esas cáscaras quedan súper crocantes. Si tiene frutas o verduras que siente que se le están dañando y las piensa botar, no lo haga. La ONG WWF en su página web le da una alternativa. Se trata de varias recetas que sin duda le harán aprovechar al máximo sus compras. Recuerde que el cambio empieza en casa. Olga Velasco, Noticias 7. Temas de salud. El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en mujeres en el mundo y la segunda causa de muerte en nuestro país. Su transmisión se da a través del virus llamado del papiloma humano. Según los últimos estudios, en Ecuador al menos 800 mujeres mueren cada año a causa del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que ataca desde los 25 años. En el Ecuador se han reportado alrededor de 800 casos por año, lo que quiere decir que al menos 2 mujeres mueren cada día en el Ecuador por cáncer de cuello uterino. Este es el cuarto cáncer más peligroso para las mujeres. ¿Pero qué provoca el cáncer de cuello uterino? Esta enfermedad se contagia a través del virus del papiloma humano o HPV, que se transmite por relaciones sexuales. Hay más de 200 tipos de HPV en el mundo, de los cuales unos 40 genotipos se transmiten por vía sexual y de estos 40 hay unos 2 o 3 que son potencialmente altamente oncogénicos. Justamente la infección persistente por papiloma humano puede llevar a una lesión en el cuello del útero y consecuentemente terminar en cáncer. Los hombres son portadores sanos, pues el virus no complica su salud, pero no es así para las mujeres. Para el doctor Carlos Ruiz, lo mejor es prevenir a través de una vacuna antes de comenzar una vida sexual activa. Pero si no se puede, también hay otras formas de detectarlo. Se llama prueba PCR para detección molecular de HPV. La precisión de una prueba molecular puede llegar al 96-98%. Esta prueba será similar a un Papa Nicolau y se deberá practicar al menos una vez cada 5 años. No obstante, cuando ya se ha detectado la enfermedad, también se puede controlarla. Y el esquema mínimo es de 2 dosis, ¿no es cierto? El intervalo puede ser una primera dosis y al segundo, tercer mes, la segunda dosis. Cada 26 de marzo se conmemora el Día de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino para concientizar a las mujeres sobre esta enfermedad y realizar exámenes para reducir las tasas sobre este tipo de cáncer. Edison Saavedra, Noticias 7.